y en el diario Las Últimas Noticias apareció este siguiente artículo que habla precisamente de nuestro compañero Juan Andrés Zalfate. Zalfate fue sobreseído en casos de drogas. Habla respecto a lo que pasó, ayer se cumplió el plazo, habla tu abogado, dicen que no te pudieron ubicar porque, bueno, estábamos trabajando hasta muy tarde. Y el punto es, Zalfate, que nos puedas contar más detalles respecto a esta noticia. Bueno, hay que hacer una aclaración con el artículo que salió publicado, porque lo que está ahí consignado, la verdad es que ocurrió hace poco más de un año. ¿Ya? A mí me sacaron del juicio porque con todos los antecedentes personales y con toda la investigación que se hizo de este caso, finalmente la Fiscalía y la jueza presente y obviamente con todo que presentó el abogado y un psicólogo que me acompañó, que fue ya una introspección personal de entender cuál era mi relación con este tema, determinaron que no tenía nada más que hacer acá. Y me dijeron, ¿está listo con usted? Váyase para la casa. Y al punto de que no me hicieron pagar ni siquiera una multa, o sea, fue considerado como una falta. Perdón que te interrumpa, tu detención fue en junio y lo que tú estás diciendo fue en septiembre del año pasado. 7 de septiembre del año 2012. O sea, hace ya un año. Del año pasado, donde tuve que obviamente ir a presentarme, donde no se me hizo hablar porque los antecedentes que se presentaron, con toda la investigación en profundidad que ellos tenían, que iban a la búsqueda, digamos, de un pez gordo en esto que yo no conocía, que estaba en otra parte. Claro. Finalmente se presentaron todos los papeles, me preguntaron si estaba conforme con esto que iban a hacer, y usted me dice, usted se va para la casa, no va a quedar con antecedentes, no va a pagar multa, simplemente queda listo y un año más, digamos, su abogado tiene que venir a firmar por el certificado que ya usted está sacado. El juicio continuó, pero yo ya estaba fuera, no tenía nada que hacer con esto, digamos. O sea, que quede sobreseído del caso, en buenas cuentas, Carlos, que no tenían ninguna vinculación finalmente con el juicio que se estaba llevando. Exactamente. Lo que a Juan Andrés se le ofreció en su oportunidad, esto que dice que fue hace más de un año, una suspensión condicional de procedimiento porque se estimó que no había antecedentes para perseguirlo penalmente, digámoslo así. Y estas suspensiones se generan por el plazo de entre 1 y 3 años, dice la ley. En este caso, atendido también lo insignificante jurídicamente que era la situación, se estableció el plazo mínimo de suspensión de 1 año. En ese año, Juan Andrés, si no tenía ningún tipo de problema, como sucedió, el abogado, como bien dice Juan Andrés, solicita al tribunal que la causa se sobresea porque se cumplió este plazo de suspensión condicional y la causa queda sobreseída definitivamente. Es decir, los antecedentes se cierran y se queda extinguida y establecida que no tiene responsabilidad penal Juan Andrés en los hechos que se investigaron y que la investigación siguió por otro lado. Y eso es muy interesante porque él no queda con ningún tipo de antecedente. O sea, aquí no hay condena, sí, ni hay condena con beneficios. No, aquí directamente... Y de hecho, en algún momento me gustaría, eso sí, si bien esto para mí no es tema, quisiera explicarle a muchas personas, digamos, que obviamente lo recuerdan, este hecho, de por qué estoy tan agradecido de que haya pasado, fíjate. Perfecto. Te lo vamos a preguntar después, porque vamos a recordar la conversación que tuvo Juan Andrés Zalfate en Mentiras Verdaderas en su oportunidad, donde contó lo que significó este caso y, por supuesto, su situación familiar a propósito de aquello. Aquí está la conversación. Ha pasado obviamente mucha agua bajo el puente desde aquel entonces y he tenido mucho tiempo, muchas posibilidades de poder esclarecer mi mente, mis pensamientos, tomar la distancia necesaria y pude revisar incluso la entrevista que tuvimos en aquella ocasión y entender, fíjate que yo no creo que la cagué, yo creo que la recagué. Y es por una situación muy simple. Yo la verdad es que no estaba preparado en ese momento, y ahora lo entiendo con claridad, para poder dar declaraciones. Yo entre muchas cosas que he aprendido en este último tiempo, es que a veces uno cree estar dentro de ciertos horizontes, ciertos límites, capacitado para responder prácticamente ante cualquier guerra. De alguna manera termina o empieza otro proceso ese fin de semana. Un par de días después, logro distanciarme, miro alrededor, veo hasta dónde llegaron esparcidas las esquirlas de lo que yo provoqué. Y yo te diría que el viernes, un par de días después, me derrumbé, la verdad. Fue ahí donde comenzó el duelo. Lloré, tuve que hacer una revisión con mi familia. Mi familia, que había sido tan fuerte como yo en ese momento,
también cayó. Estoy hablando específicamente de mi señora. Mi señora, yo nunca había visto esto. Y fue ahí cuando empecé a entender, digamos, los problemas que había entre los demás. Mi señora se desplomó. Estaba en la escalera, estábamos en estas conversaciones medias nebulosas de cómo vamos a seguir en adelante. Y veo que se cae, la voy a levantar y le pregunto, obviamente, ¿qué te pasó? No, sin las mejores palabras que suelo ocupar. Me dice, no sé, de repente estaba en el suelo. Y yo creo que ahí pasó una segunda etapa, Eduardo, porque ella se levanta y me dice, vamos a estar bien, ¿cierto? Le dice, sí, yo estoy bien. Y a ella, con todo el apoyo que siempre ha significado en mi vida, me toma las manos y me dice, ¿y tú estás bien? Me dijo, sí, yo estoy bien, tratando de hacer lo mismo que hice la última vez que conversamos, que no estaba del todo bien, pero no quería reconocerlo. Y es cuando me dice, ¿y tú sientes que vas a salir de esto? Sí, ya salí, no tengo nada más que hacer. Eso le dijiste tú el viernes, o sea, 4 días después. Exacto. Pero ahí fue cuando ella viene y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta si estás tranquilo realmente? Recuperándose del estado que se había caído. Y ahí me doy cuenta que ella tenía una pregunta dándole vuelta todos estos días y que convocó en ello y me dice, Juan, me dice, tú no te enojes, no te preocupes, no te quiero dar más estrés, pero ¿tú crees que tienes un problema con las drogas? ¿Tú tienes alguna adicción? No, le dije, no, tal como lo expliqué. Y me hace así y me dice, Juan, ¿tú tienes un problema de adicción? Y fíjate que fue cuando me lo tuvo que preguntar una segunda vez, cuando logro ver un panorama de prensa encima, se me junta la información, la justicia entregando una serie de datos, y es cuando me doy cuenta de que no está en mí poder asegurar tal cosa. ¿Hay soberbia en tus palabras al decir, lo dijiste aquí, yo puedo decidir cuándo consumo cocaína y cuándo no. Yo puedo decidir si cruzo con luz roja o no. ¿Había una actitud muy soberbia de tu parte? Como te digo, la persona de ese día, que fue la última vez que conversamos, no es la misma de meses atrás, hablando frente a las cámaras de los distintos programas. Y créeme que está muy distante, si bien hay mucho trabajo por hacer, de la persona que está frente a ti ahora. Soberbia, mucho. Soberbia precisamente porque jugué con los límites. Hubo algo que jamás pensé que iba a tener que hacer. Es difícil para cualquier padre, Eduardo, tú ya lo vas a saber, cuando uno se acerca a un hijo y llega la hora, por ejemplo, de plantear el tema sexual, tema de discusiones hogareñas. Pero imagínate cuando yo me tengo que acercar a mis hijos, y cada uno por separado, porque son sensibilidades diferentes. Un hijo precioso, y no lo digo porque sea mi hijo, un hijo destacado en muchas cosas, de 8 años. 8 años, hombre. Y le tengo que hacer entender en las palabras, esta vez sí correctas y justas, de por qué está pasando esto con nosotros, por qué hay gente afuera apuntándonos con cámara, por qué él tiene que enfrentar preguntas de compañeros de cursos que no corresponden. A un año de esta experiencia que sin duda te marcó, que tuvo costos, como tú lo relatabas, para tu familia, quiero saber tus reflexiones, Salfate, y especialmente por qué tú dices que hoy agradeces que te hayan detenido en esa oportunidad, en qué cambió tu vida, en qué cambió tu manera de vivir precisamente, pero todo eso a la vuelta de esta cortísima pausa comercial.